En nuestro estudio de hoy sobre cómo vencer los malos pensamientos, quiero darte una de las herramientas más fundamentales para vencer las tentaciones o los malos pensamientos, a las que también algunos llamamos batallas interiores. Así que si tú estás pasando por algún tiempo de aflicción, como ser depresión, alguna enfermedad, algún problema familiar en particular, algún problema económico o cualquier otro tipo de crisis en la fe e incluso tentaciones fuertes en tu mente, creo que este es un buen tema que al final te va a ayudar a cómo poder contrarrestar estos ataques del enemigo a nuestra mente. Y aquí es importante que entendamos que para ser un vencedor nos es necesario tener todo el conocimiento de la palabra de Dios, como quien dice, ir de la mano de ella como una estrategia eficaz, pero también no debemos de dejar de orar sin cesar para que podamos contrarrestar estos ataques del enemigo. ¿Por qué digo esto? Porque ya todo cristiano debe saber que si hay una área dentro de nuestro ser que es atacada diariamente por el enemigo, es el área de la mente. Por ejemplo, en una guerra casi siempre hay un campo de batalla, donde se encuentran los soldados de cada bando y cada uno de ellos lucha hasta alcanzar la victoria. Amado hermano, en el mundo espiritual es lo mismo, porque también hay una guerra que existe contra los demonios y contra principados. No en vano la palabra de Dios en Efesios capítulo 6:12 nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como ves, el texto nos dice que es Satanás quien constantemente envía amenazas y ataques a nuestra mente, trayendo pensamientos negativos contra la familia, en el área financiera, trabajo e iglesia, y aún de otras maneras. Pero cuando estamos revestidos de la armadura de Dios y el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, no nos es difícil identificar cuando el enemigo nos ataca a nuestra mente de una manera externa. Por ejemplo, un jefe o un compañero en el trabajo que nos hace la vida imposible, o también algún miembro de la familia que a veces no está de acuerdo con nuestras decisiones, entre otras cosas más que podemos mencionar en este tema. Pero personalmente pienso que el ataque más difícil de identificar es el que sucede en nuestra mente. Porque alguien dijo por ahí que la mente es un taller del diablo o un terreno de batalla. Y aunque la Biblia no nos da ninguna evidencia de que los demonios pueden leer nuestros pensamientos, sí, la palabra de Dios nos enseña que los demonios atacan nuestra mente con dardos muy peligrosos como la duda, el temor, la desconfianza, e incluso trae pensamientos sucios e inicuos a nuestra mente con el único propósito de inclinar nuestra condición carnal hacia el pecado. ¿Y por qué digo que a veces nos es bien difícil detectar estos ataques de Satanás a nuestra mente? Sencillo, porque Satanás siempre ataca con pensamientos negativos a la primera persona del singular. O sea, nunca el diablo te va a decir: hola, soy Satanás y estoy poniendo en este momento un pensamiento malo en tu mente. No, él lo que hace es que
nos hace pensar que somos nosotros los que estamos teniendo ese pensamiento. Pero en realidad la Escritura nos dice que es un demonio que puso esa idea en nuestra mente. En otras palabras, esta es la forma astuta y más sutil en que Satanás va a atacar tu mente. Y es aquí donde quiero advertirte y decirte que ser tentados o atacados a nuestra mente no es un pecado. Pero cuando le damos cabida y permitimos que el pensamiento se establezca y eche raíces, entonces sí es un pecado que luego se convierte en una acción. Mira, hay un dicho mundano que dice que tú no puedes impedir que los pájaros vuelen a tu alrededor, pero sí puedes impedir que hagan nido en tu cabeza. Entonces, el pecador, antes de robar, antes de mentir, antes de fornicar o cometer cualquier otro tipo de pecado, primero el enemigo lo maquinó en su mente. Por eso la palabra de Dios en el libro de Miqueas, capítulo 2, versículo 1 nos dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Pero también Jesús en Mateo 15, 19 dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, los adulterios, las fornicaciones, los falsos testimonios, las blasfemias. En otras palabras, siempre el pecado comienza por un ataque satánico a nuestra mente y después lo llevamos a la práctica. Aquí quiero hacer un espacio en nuestra corta meditación de hoy para motivarte que si aparte del estudio de la palabra de Dios, tú conoces algún libro muy bueno con respecto a cómo vencer las batallas espirituales, te recomiendo que lo busques y lo leas. Personalmente tengo varios y créeme que me han sido de mucha ayuda cuando de una manera externa Satanás ha traído ataques a mi mente. Y en cuanto a la respuesta sobre la pregunta del tema de hoy, de cómo podemos vencer los malos pensamientos, lo que debemos hacer es poner un filtro en nuestra mente para que solo pensemos en cosas productivas y edificantes. Mira lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Como ves, el texto nos anima a que como creyentes que tenemos la paz de Dios en nuestros corazones, identifiquemos qué clase de pensamientos están volando en el entorno de nuestra mente. Y si son pensamientos que no vienen de Dios, sino que vienen del enemigo, los reprendamos en el nombre de Jesús, para que, como dice el consejo, entonces el filtro pueda actuar y pasen por ese filtro a nuestra mente todas aquellas cosas que vienen de Dios y que en realidad edifican nuestra vida. Y es aquí donde personalmente creo que muchas de las dificultades espirituales y emocionales que muchos cristianos atraviesan hoy en día se debe a las fortalezas mentales que Satanás ha levantado en sus mentes, que los tienen infectados de malos pensamientos y de derrotas, el cual algunos de ellos son tentaciones, pero otros ya son pecados. Por eso la palabra de Dios en 2 de Corintios 10:5 nos dice: derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué significa esto? Que cuando Satanás envíe un mal pensamiento a tu mente, debes de activar el filtro para identificarlo y luego reprenderlo con tu boca en el nombre de Jesús. Pero también debes de someterlo al dominio y a la autoridad de Jesucristo. Porque si ya Dios nos dio su paz en nuestro corazón, también la palabra dice que nos ha dado la mente de Cristo. Mira lo que dice la primera carta a los Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que hay que someter todos esos malos pensamientos y alinearlos a la voluntad de Dios, para que sea Dios con el poder de su Espíritu Santo quien los reprenda y lo destruya en nosotros. Mis palabras finales tienen que ver con animarte y decirte que si tú estás pasando por un tiempo de crisis, hagas uso de esta herramienta muy poderosa para tu crecimiento espiritual en tu vida. A mí no me cabe ninguna duda que si tú la usas a diario, tendrás un tremendo éxito sobre los ataques de Satanás a tu mente. Pero también te servirá para reprender aquellas tentaciones que Satanás trae a nuestra vida. También nos ayudará a mantener limpia nuestra mente de todo mal pensamiento que el enemigo traiga al área de la mente. Pero para ello nos es necesario que estemos en comunión íntima por medio del Espíritu Santo con quien a nosotros nos creó. La palabra de Dios en 1 de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Dios te bendiga, que estés bien.